Muy buenas noches a todos. El día de hoy tenemos una nueva edición de, como ustedes ya lo saben, Café Digital, tercera temporada. Vamos a estar hablando obviamente con un emprendedor. En esta tercera temporada estamos tratando lo que es la ruta del emprendedor. Nos centramos mucho en saber cómo es que el emprendedor ha ido avanzando desde que empezó, cómo ha ido hilando todo este trabajo hasta llegar a donde se encuentra hoy en día. Hoy en día estamos con nuestro invitado que es Jefferson Anaya. ¿Cómo está Jefferson? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Mucho gusto y encantado de participar en este espacio. Excelente, Jefferson. De hecho, puede haber personas que de repente no te conocen, ¿ya? Así que no te preocupes, ahorita vas a justamente a presentarte un poquito, tal vez hablar con respecto a tu experiencia, un poco qué proyectos has emprendido. Por favor, te doy estos minutos para que puedas presentarte. Muchas gracias, Fernando, por el espacio. Bueno, mi nombre es Jefferson Anaya Romero, soy de Lima, Perú. Mi carrera como tal es ingeniería industrial. Engineer. Ya lo acabé hace varios años y justamente un poco lo que he estado haciendo ya en estos 10 años de experiencia laboral es trabajar en todo lo que es mejora continua, procesos y lo que es innovación. Tengo experiencia en diferentes tipos de organizaciones, también a nivel de emprendimiento. También justamente por todo este tema post pandemia, toda la parte virtual que se ha potenciado, he tenido esa oportunidad para trabajar también con otros países en temas de mentoría, en consultoría, en facilitación. Y también tengo esa parte de docencia, que también la tengo ya hace 4 años trabajando en esto. Y también tengo iniciativas, en este caso tengo tres que de repente son las que más hoy en día trabajo. Una que se enfoca en toda la parte de innovación social, que se llama Red de Voluntarios del Perú, en la cual básicamente tenemos como enfoque los ODS para trabajar sobre esto en diferentes proyectos. También tengo mi otro emprendimiento que se llama The Process Designer, que se enfoca en toda la promoción de la cultura de mejora continua e innovación integral, que eso justamente inició en pandemia. Y también hace poco, ya este año, inicié una iniciativa que es un poco más abierta al público, que tiene que ver con la parte de deporte, arte, que es una comunidad de práctica y experimentación. Excelente, Jefferson, qué interesante. Has hablado de tres proyectos que estás emprendiendo hoy en día. De hecho, hoy vamos a tocar solamente uno. ¿Qué? Que es el de Process Designer, que lo vamos a hablar. Pero antes, hacerle recordar a cada uno de ustedes que está aquí conmigo, justamente acompañándonos en esta entrevista. Recordarles que estamos ya con nuestro café recién servidito. Siempre es bueno tomarnos un café, en este caso a la distancia. Así que mientras voy a empezar ya a degustar este café, me gustaría un poquito que me comentes. De hecho, ya lo has dicho brevemente con respecto a cómo empezó The Process Designer, que fue en pandemia, pero me gustaría un poco más de contexto, es decir, qué pasó exactamente, porque siempre todas las personas finalmente tienen ideas, pero ¿cómo fue que te animaste para empezarla? Ok, perfecto, Fernando, gracias por la pregunta. Bueno, creo que ha sido un conjunto de varias cosas, ¿no? Porque por un lado, pues, lo inicié virtual y justamente fue también por la época de la pandemia, ¿no? Que no se podía salir, era complicado, ¿no? Creo que todo de alguna manera migró a toda la parte virtual. Ese fue un punto que de repente desencadenó lo que faltaba de lo que ya venía haciendo antes, ¿no? Porque previamente a esta parte del emprendimiento que inició en pandemia, que serían más o menos 3 años, pero antes yo venía trabajando ya en tema independiente, en consultoría, en facilitación, estuve con diferentes empresas como proveedor, también facilitando diferentes espacios, entonces ya me gustaba ese tipo de dinámica, ¿no? Ya lo había trabajado en empresas y lo sigo haciendo, también con emprendedores, también a nivel más corporativo, pero era un poco más Jefferson como tal, como persona, como proveedor, y sí un poco pensando ya en esta etapa de pandemia, con toda la virtualidad, busqué cómo consolidarlo ya con un enfoque de emprendimiento, ¿no? Y sacar ahí más iniciativas como tal que se pueda reforzar. Así fue como inició este proceso. Excelente, Jefferson. Veo que finalmente lo que hiciste fue un poco traducir toda esta experiencia que ya tenías de dependiente, pero ahora independiente y luego no solamente como independiente, sino ahora a través de un equipo, ¿no? Antes de ello, de hecho me gusta hablar siempre del equipo porque finalmente uno dice, oye, yo trabajo con equipo, pero no sabes lo difícil que es formar un equipo. ¿Cómo te fatiga al final cuando comenzaste y decidiste decidir de que esto sea un negocio, que empiece a darte frutos, crear un equipo? ¿Cómo fue ese proceso? Claro, bueno, de hecho, pues creo como todo inicio siempre hay un tema de incertidumbre, ¿no? Porque estamos en un momento en el cual los cambios se generan demasiado rápido y era un poco, por un lado, saber qué es lo que ya existía, ¿no? Como parte de la investigación, como parte del entorno y el contexto en ese momento que era pandemia, y también saber qué es lo que de acá en adelante, ya en esa etapa o post pandemia podría darse. Algo que, por ejemplo, sí creo me ayudó en este proceso fue que
como en este caso el enfoque tiene que ver mucho con consultoría, con capacitación, y son cosas que yo le he manejado antes y también de hecho he participado, por ejemplo, como alumno, ¿no? En diferentes lados, como que también buscaba esas cosas, ¿no? Igual como docente, buscaba qué cosas yo he estado participando como tal, que de repente no me gustaba, de repente se podía mejorar, que tal vez yo no lo podía hacer porque no sabes mi alcance, pero sí podía recoger esas buenas prácticas, ¿no? Y justamente esto, cómo plasmarlo, llega a lo que yo sí puedo manejarlo, en tal caso podría darle una mejor dirección. De hecho, siempre me gusta ir como que paso a paso, formando la ruta. Y siempre dentro de las preguntas, primero te voy a hacer recordar, Jefferson, de que, a ver, no tengo la cuenta ya, pero en esta tercera temporada más de la mitad de emprendedores entrevistados han empezado en pandemia. Mira, fíjate, ¿no? Eres uno más, está sumando justamente a esta estadística que podría ser bien o mal, de repente, ¿no? Eso habría que ver al final, pero finalmente nos ha ayudado mucho a impulsarnos nuestras ideas que tenemos para ponerlas a prueba. ¿Cómo te fue en el aspecto de conseguir clientes? Porque siempre cuando uno emprende lo primero que tiene miedo es, oye, ¿cómo consigo clientes? ¿Me van a comprar? ¿No me van a comprar? ¿Me van a pedir descuento? ¿No? ¿Cómo es todo ese proceso? ¿Cómo te fue a ti? Ok, perfecto. Y una pregunta importante, creo, para todos, independiente del estado en que se encuentren. Y yo siempre parto en este punto con que, primero, si uno quiere empezar a emprender, sea una startup, emprendimiento, consultoría o lograr lo que uno desee iniciar, siempre es bueno identificar que realmente eso es lo que uno busca, ¿no? ¿Y por qué eso es un punto importante? Porque sabiendo justamente que hay un mercado, sabiendo que hay muchas organizaciones, personas que tienen diferentes tipos de negocios y seguramente igual estaremos en una competencia constante, es bueno saber que si uno le motiva lo que hace, siempre va a buscar mejores opciones para hacer mejor las cosas, ¿no? Y justamente ese fue un poco el punto de partida, ¿no? Como ya venía un poco haciendo esto y me gustaba y quería seguir haciendo, era transformar esto en realidad. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, lo que sí me ayudó en este proceso de ya como emprendimiento ha sido que como ya previamente he trabajado a nivel independiente, ya tenía una red de contactos, ya tenía cierta exposición, manejé bastante mi marca personal también durante ese tiempo y también igual seguí buscando cómo generar más, no sé, contenido, alianzas, contactos. Eso fue un gran paso para que ya cuando esto lo haga sólido, o consolidado, mejor dicho, ya pueda ser mucho más efectivo, ¿no? Porque claro, es diferente cuando tienes cierta experiencia y contactos y red y de repente esa marca personal e iniciar o continuarla, a de repente empezar de cero sin nada y es más complicado, ¿no? Porque tienes que empezar a generar el contacto, la confianza, las referencias, ¿no? Que es un paso que yo en su momento lo pasé cuando inicié, pero que ahora ha sido un poco más ya como una segunda fase, ¿no? Excelente. Muy bien, Jefferson. Interesante lo que has hablado justo de la marca personal. Y lo voy a tocar eso porque, mira, justo estaba revisando un poquito más de Process Designer. Uno sabe, siempre podemos tener a la mano, ¿no? Ya comentarás un poco de tus redes y todo, que están sumamente activos. Pero vi un montón de artículos. Y justo has hablado de la parte de posicionar mi marca personal, de crear contenidos. ¿Cómo te fue en ese aspecto? ¿Cómo fue el proceso finalmente de que tú decidías qué artículo publicar? Porque finalmente es un contenido que te va a posicionar y de repente un profesional que de tu trayectoria y con la experiencia, de repente en su cabeza tiene miles de artículos, pero tiene que decidir empezar por uno o por otro. ¿Cómo fue ese proceso? Ok, perfecto, Fernando. Y acá de hecho tocas mucho el punto de marca personal, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa de que tengo diferentes tipos de aficiones que a veces son un poco alejadas o extremas entre unas y otras. Y es como que hay cosas que me gustan hacer más como hobby, otras de repente Claro. más porque siento que me pueden ayudar de una u otra manera. Y en este caso, viendo por la parte de un emprendimiento o como negocio como tal, sí es bueno identificar qué contenido, sea artículo, sea publicación o lo que uno desee trabajar, sí sería bueno empezar a difundirlo, ¿no? Porque por ese lado, pues, ganas exposición, también es una referencia para otros, también ven que tienes el conocimiento y o experiencia en un tema, entonces era un poco definir eso, ¿no? ¿Qué temas sí pueden de una manera complementar lo que vengo haciendo? ¿Qué temas podrían ayudarme de repente a poder buscar un poco más de información? O siento que de repente no está en el medio que podría servir, o también, sobre todo creo yo, más que el mismo entregable como tal o lo que se vaya a generar, es a través de quién, ¿no? Porque sí he tenido oportunidad para hacer diferentes tipos de trabajos, sea en un artículo, sea algún tipo de podcast, sea algún tipo de evento, webinar, conversatorio y demás, pero no solamente acá en Perú, sino también afuera.
Porque también ya uno viendo como tema de emprendimiento, escalamiento y exposición, sí, bueno, también no solamente ver el mercado nacional, ¿no? Sino también empezar a ver cómo hago contactos afuera, cómo empiezo a generar más interacción y quién sabe, de repente podría ir a otro tipo de oportunidad, ¿no? Excelente, sí, de hecho, si aquellas personas que les interesa mucho el tema de cómo atacar mercado fuera desde el Perú, ojo, yo estuve entrevistando una temporada anterior justamente a varios emprendedores que, ojo, están en Perú, sus oficinas están en Perú, pero luego han tenido que encontrar mercado fuera y les ha ido muy bien. Así que ahí les dejo un par de tareitas que revisen. Muy bien, me gustaría que hagamos un caso súper hipotético, ¿no? De cómo es que un cliente requiere el servicio que tú ofreces y cómo finalmente tú le ayudas a este cliente a resolverle ese problema que tuvo. A ver, cuéntanos. Bueno, primero habría que ver qué tipo de intención tiene, porque a veces creo que un punto también que pasa, y pasa bastante por lo que he visto hoy en día, es que a veces uno se deja guiar mucho también por el cliente, ¿no? El cliente puede tener una idea de lo que cree que necesita o lo que es su problema, ¿no? O a veces de repente la persona a quien hace el contacto no es la que conoce tanto el tema, pero le encargan por hacer el contacto. Entonces, ahí pasa mucho, porque al final el consultor o el facilitador puede ceder a lo que ya le han pedido y sobre eso, pues, accionar. Pero ¿qué puede pasar? Que al final no sea el resultado esperado, ¿no? Entre otras cosas más. Entonces, ahí, por ejemplo, un punto que sí trato de, a veces a algunos les gustará, a otros no, pero trato un poco más de profundizar en el tema, ¿no? Porque más que ver cuál es la solución que están buscando, que es un poco lo que buscan a la persona, es el problema, ¿no? Y de hecho, no es en vano, como comentaba un poco al inicio, en mi formación, que he trabajado justo en mejora continua, en procesos, en innovación, que justamente implica que tenga que investigar un poco más en ello, ¿no? Entonces, sí ahondo un poco en eso, ¿no? Trato de investigar un poco más cuál es el problema, por qué creen que esta es la mejor solución, ¿no? Entonces, eso es un punto de partida, ¿no? Realmente tener el problema, porque al final el impacto va a ser para ambos, ¿no? Obviamente a ellos por el tema de la solución que se les brinda y a mí también por el tema de lo que estoy ayudando y también como referencia, ¿no? Ese es un punto que sí me parece importante tener en cuenta como el caso, ¿no? Entonces, teniendo este punto ya establecido, que puede ser en reuniones, normalmente lo que debería ser, o llamadas, según el caso, no siempre tal vez la comunicación escrita es la mejor, pues es un poco ambigua, pero más que nada la conversación que se puede efectuar. De ahí es un poco ver de mi parte qué le puedo brindar, ¿no? Entonces, si en caso fuera algo, no sé, un tema de consultoría y esto requiere pues un trabajo un poco más de seguimiento, con más tiempo y demás, pues hay un poco establecer los entregables, ¿no? Entonces, ahí a veces pasa, por ejemplo, a nivel de entregables, pues que es un tema ida y vuelta, ¿no? A veces hay un tema de acordar entre lo que ellos esperan, con lo que yo les podría brindar, si también es lo que esperan, y también igual siempre la transparencia, ¿no? Creo que también es un punto importante porque a veces también sé que hay casos en los cuales o bien uno no conoce un tema o tal vez dice que va a ser un tema que de repente no lo puede trabajar del todo bien. Y también es un poco eso, ¿no? Ahí, por ejemplo, también un punto que a mí me ayuda bastante es si es un tema o hay una parte de algo que desconozco o siento que alguien más puede complementarlo mejor, también busco ese aliado, ¿no? Y es igual tanto a nivel de consultoría o sea a nivel de facilitación, ¿no? También igual uno no conoce todo, poder conocer ciertas cosas y después buscar esa complementariedad. Entonces, sea por un otro servicio, si es que yo lo manejo, acá puedo como quedar más ideas, si es que no, y tengo una idea general, podría comentarlo, igual profundizar más con otra persona o hacer un trabajo en equipo. Entonces, de ahí como que ya un poco está la parte del equipo, está la parte del entendimiento del problema, y obviamente que va siempre la parte que va a resaltar, que es un punto decisor seguramente entre diferentes opciones, es ya la parte de la experiencia, el conocimiento, y eso es algo que pueden verlo de diferentes maneras, ¿no? Desde la misma formación en el tema, que igual yo igual continuamente busco seguirme formando, porque igual considero que eso es constante para quien guste aprender y quien guste hacer tipo de proyectos o cualquier tipo de trabajo. Y también está la parte de las referencias, que eso se va ganando con el tiempo, ¿no? Como tal. Y también creo que es importante la exposición, ¿no? Porque inclusive a veces puede ser un poco engañoso, tal vez no sé si sea todo bien, pero de hecho la marca hoy en día bastante, ¿no? Hay mucha gente que conozco y conoce un montón de cosas, tiene la experiencia, pero le falta poca exposición. Y sobre eso también ver, ¿no? Y ahí comentó un punto clave que es el tema de investigación, porque eso es de todo el proceso. Porque también yo debería saber si es que hay otras personas que brindan algo similar, qué es lo que yo podría hacer algo adicional, ¿no? Y eso puede reflejarse en diferentes formas, desde los entregables, desde el proceso, ¿no? Desde algo adicional que yo podría entregar o un post, ¿no? Así que ahí va a depender mucho de cada caso, pero es un poco el análisis que se da continuamente. Muy bien, Jefferson. Interesante. Nos ha explicado
claro, un poquito de manera general, pero yéndote justamente por todo tu proceso que ya de hecho lo tienes clarísimo. Qué bueno que lo hayas justamente comentado, porque la última pregunta, porque lastimosamente se me agotó el café. Eso es un indicador de que justamente se está terminando ya esta entrevista. Obviamente la entrevista vuela, ¿no? Como te habrás dado cuenta, así es justamente este tipo de dinámica. Son cortas las entrevistas, es lo que dura este café. Ya me han dicho que compre otra taza. Voy a ver eso, voy a pensarlo. Pero ya, primero agradecerte, Jefferson, por haber participado justamente de esta entrevista de manera virtual, que hayas contado parte de tu emprendimiento, de tu experiencia, todo lo que conoces. Te quiero dar los últimos minutos, bueno, el último minuto principalmente para que puedas invitar a las personas tal vez a que te sigan, a que sigan a tus emprendimientos. Igual cada uno de tus emprendimientos van a salir aquí, aquí, aquí y aquí en todos lados. Así que no te preocupes. Igual te dejo el último minuto. Perfecto, muchas gracias Fernando. Me uno a la solicitud, creo que es una taza más grande ahora la que corresponde. Y bueno, primero que nada, pues agradecerte por esta oportunidad de compartir un poco más acerca de lo que vengo haciendo. Y los invito a seguir igual porque sé que hay muchos espacios más que se generarán. De mi parte, espero sea una siguiente oportunidad. Y bueno, me pueden buscar como mi nombre, como tal, con Jefferson Anaya Romero. Estoy, bueno, en LinkedIn, Facebook, Instagram, más que en el LinkedIn. Igual también con emprendimiento, en este caso de Process Designer, así que los invito a seguirme, a igual ver las cosas que se compartan y pues de repente por ahí generamos conexión. Excelente, excelente, sí. De hecho, compartamos contenido. Si entran a The Process Designer y encuentran algo que les guste, compártanlo. Ya dijo Jefferson acá en LinkedIn, lo van a encontrar. Y nada, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Igual dejen sus comentarios, cualquier cosita que tengan alguna duda, Jefferson les va a ayudar y les va a responder. Eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima edición de Café Digital. Chao.